A reading from the Acts. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. After much debate had taken place, Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. you are well aware that from Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. who knows the A diario acudían al templo todos unidos, celebrando la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría are you now putting God to the test? y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Y signos de los apóstoles lo hacían todo en común. Described how God first concerned himself with acquiring from among the Gentiles a people for his name. The words Como el Padre me ha enviado, también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan le quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el Medizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez juntos los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, pasa ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Has creído? proclaim God's marvelous deeds to all the nations. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Sing to the Lord a new song. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Canten a las maravillas del Señor a todas las naciones. Announce his salvation. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Say among the nations, Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cuenta las maravillas del Señor a todas las naciones. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to him, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor.
si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he hablado de esto, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Verbum Domini. In today's two readings, En las dos lecturas de hoy vemos una tensión bastante interesante y creativa. Por un lado, en la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, se describe la reunión en Jerusalén, que a menudo se le llama el Concilio de Jerusalén, que ocurre a finales de los años 40. Para ese momento, habían estado evangelizando 50 años o más. their first expectation was what Su primera expectativa era lo que Cristo había dicho en los evangelios. Vayan primero a los pueblos de Israel. ¿Por qué? it's not because No didn't realize era porque Cristo no he was beyond Israel. He knew well. entendiese que su ministerio estaba más allá de Israel. Él lo sabía muy bien. Él lo dijo. Él lo dijo, por ejemplo, después de haber curado al esclavo del centurión, que muchos vendrían del oriente y occidente. Catholic on Alguien en la televisión, citando a un católico, dijo, Jesús en realidad no lo sabía todo. Él tuvo que aprender que tenía una misión más allá de Israel. No, él estaba muy al tanto de eso y estaba muy al tanto de que los profetas del Antiguo Testamento estaban hablándole principalmente a Israel, pero también decían, por ejemplo, en Isaías 56, que habrían de ir donde los gentiles y de que serían bienvenidos. Y dijo, de manera que mi casa será una casa de oración para todas las naciones. Cristo incluso cita ese pasaje. Y en el Antiguo Testamento vemos los salmos, que tienen un sentido de llamar a todas las naciones, como el Salmo 67. Y varios aspectos de Israel se extienden más allá de sí misma, pero primero se enfocan en sí mismos. Ellos necesitan ser una comunidad que cumpla la alianza con el Señor. Necesitan ser una comunidad que cumpla sus mandamientos, que sea parte de esa alianza. Esos mandamientos de Dios que vemos delineados, especialmente en el Éxodo, capítulos 20 al 23, y durante el libro del Deuteronomio y partes de Levítico, etc. Esos mandamientos establecen un contexto moral en el que Israel podía rendir alabanza apropiada a Dios. Dios no aceptaba alabanza que estuviese aislada o separada o estuviese puesta en un compartimiento alejado de la moralidad, pues Dios define la moralidad. Este es un elemento muy importante del entendimiento propio de Israel y por lo tanto, Cristo, en cumplimiento de las promesas hechas remontándonos a Abraham, Cristo dice, primero debemos ir donde las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese sería el principio de su misión y esa es la instrucción que Él les da a los apóstoles. En San Mateo capítulo 10 y los paralelos y los demás evangelios. Primero va a Israel. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido esas promesas. Tenían los antecedentes de la alianza y el compromiso de Dios. Porque eso es una alianza. No es un contrato. Una alianza establece una relación.
Un contrato únicamente se trata de tratar con servicios prestados. Si tú me cocinas, yo te pagaré el costo más un salario. Ese es un contrato. Pero una alianza establece una relación mediante la cual un hombre y una mujer ahora cambian de ser dos individuos a ser uno solo y están al servicio mutuo uno del otro. Esa es una alianza. Es una relación nueva. Son marido y mujer. No que tú serás el jardinero y yo la cocinera. No, no se le puede pagar a una madre suficiente para soportar todas las cosas que los niños le hacen. Así que es muy importante. Es una relación. Israel tiene esa relación con Dios. Y primero, por eso es que Cristo va primero al pueblo judío y por eso es que los apóstoles fueron al pueblo judío primero. Pero también vemos que los apóstoles luego they are called beyond that. aprenden que ellos están llamados a ir más allá. Los etíopes que fueron convertidos por el diácono Philip, había un número de judíos que vivían en Etiopía ya, y él leía las escrituras porque él era creyente. Pero también vemos que cuando San Pedro es llamado a ir donde Cornelio, estamos hablando de alguien externo, él es creyente, pero de ninguna forma es parte de Israel, y el Espíritu Santo desciende sobre él con la misma fuerza que con los apóstoles. El mismo Señor Dios, el Espíritu Santo, desciende sobre los gentiles. No solamente es sobre Cornelio, sino su casa entera y sus amigos, quienes creyeron cuando San Pedro les predica. Y de eso está hablando San Pedro aquí, que ese poder del Espíritu Santo descendió sobre esos gentiles y él, como líder de los apóstoles, recibió primero esa visión de que no tenemos que cumplir las leyes kosher con respecto a la comida. Eso hubiera sido un gran impedimento. Y Dios le dice a San Pedro en el capítulo 10 de Hechos, no llames impuro lo que yo he hecho puro. Eso es parte del poder de la resurrección de Cristo. Él purifica todos los alimentos para que podamos comer mariscos, etcétera. En Alabama agradecemos eso porque podemos comer pez gato. Eso antes no era kosher, pero para nosotros está bien. Y luego los gentiles se convierten y entonces vemos esa nueva etapa en donde San Pablo y Bernabé y San Marcos y Silas, todos realizan sus peregrinajes. Primero van a la sinagoga, nuevamente, primero van al pueblo de Israel. When they don't accept, Y cuando no aceptan el Evangelio, entonces uno va a los gentiles. Ese era el proceso. are pointing out. Y eso es lo que están indicando San Pedro y Santiago. A pesar de que Santiago no salió, él se quedó en Jerusalén. De hecho, él fue obispo de Jerusalén. Si recuerdan, San Pedro tuvo que marcharse de la ciudad porque Herodes Agripa primero intentó ejecutarlo, así que fue a Antioquía y después a Roma. Pero en aquel momento él probablemente todavía estaba viviendo en Antioquía antes de ir a Roma. Y él How communities in presencia como en las comunidades en Antioquía, una ciudad que en parte era griega, con una gran población judía, y también gentiles que hablaban arameo, y la comunidad se desarrolló en dos formas, una liturgia griega para los que hablaban griego y la liturgia aramea, que llegó a nosotros como la liturgia bizantina de San Juan Crisóstomo en griego, y como la liturgia siriaca de los maronitas y los cristianos siriacos, los Silomaráncara. Esa liturgia vino de Ankara, porque era una comunidad rica de gran diversidad, y los apóstoles y discípulos le predicaban a los paganos grecoparlantes, a los paganos arameoparlantes, al igual que a los creyentes judíos. Y esa comunidad rica y diversa de Antioquía, muchas personas iban a ella
como cristianos. Y lo que están diciendo aquí es, dicen, miren, no recibieron el Espíritu Santo, ni Cornelio, ni nadie en Antioquía, ni el pueblo a quien San Pablo le predica en Chipre y Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Ninguno de ellos recibió el Espíritu Santo. Ninguno de ellos llegó a la fe porque hayan sido circuncidados en el judaísmo. Algunos de los judíos cristianos pensaban, esta es la alianza. Sí, lo es la alianza antigua. La alianza antigua hecha con Abraham. Pero ahora hay una alianza nueva en Cristo que no depende de la circuncisión. No hace falta llegar a Cristo de esa forma, sino a través del bautismo. Y por eso veremos, cuando leamos Colosenses y otras partes de San Pablo, que la circuncisión es reemplazada por la señal de la alianza nueva, que es el bautismo. El bautismo que pone un carácter. San Pablo usa esa palabra en griego, carácter, que significa que cuando uno toma un sello con el nombre de alguien que está al revés y lo pone en cera o plomo y luego queda impreso en la forma correcta y deja la impresión en cera o plomo, eso es un carácter, la impresión. El Espíritu Santo nos ha sellado, ha dejado una impresión en nuestras almas. Y por eso es que San Pablo escribió en Gálatas 3 que no hay ni hombre ni mujer, que ya la señal de la alianza no está limitada a los hombres en la circuncisión, más bien es algo que les es dado a los hombres y mujeres por igual, a esclavos y hombres libres, griegos y judíos, todos pueden recibir esa alianza, esa señal de la alianza nueva. Y San Pablo luego explica que el bautismo es el ingreso a la alianza nueva y que esto abre la conversión no solamente de unos pocos gentiles aquí y allá, sino la conversión del mundo entero. Que esta misión es una que continúa hasta el día de hoy, continúa renovándose en lugares donde no hay muchas personas bautizadas, como hablamos en mi programa de anoche. Hay necesidad de nueva evangelización, porque como un gran ministro protestante o pentecostal dijo en los años 1950, Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Cada uno de nosotros debe llegar a experimentar quién es Jesucristo y aceptarlo y aceptar el sello del bautismo y convertirlo en nuestro propio compromiso con esta alianza. No podemos decir, oh, mis padres fueron bautizados. Sí, fantástico para ellos, pero tú, ¿cómo vas a llegar al cielo? Puede que ellos lleguen, ¿tú vas a llegar? Yo predico eso mucho en los funerales. Tu papá y tu mamá iban a misa y rezaban por ti. ¿Tú qué vas a hacer ahora que ellos ya no están para asegurarte que tú llegues al cielo? Porque no puedes dejar que ellos te lleven al cielo por su salvación. Cada uno de nosotros debe llegar a eso personalmente. Cada uno debe aceptar eso. Y cada generación debe ser reevangelizada. Esto es verdad para cada uno de nosotros. Sin embargo, al mismo tiempo, no tenemos algunas de las leyes antiguas de kosher, de la comida, etc. No tenemos circuncisión, la ley del Antiguo Testamento, para llevarnos al Nuevo. Cristo insiste que esta alianza nueva, que está basada en su amor por nosotros primero, y el amor del Padre. Su amor por el Padre es el tipo de amor infinito que Él tiene por nosotros antes que nosotros le amemos a Él. Él nos ama a nosotros infinitamente más de lo que nosotros le amaremos a Él. Y Él nos dice, pero también deben cumplir mis mandamientos. Mis mandamientos no solamente son obedecer los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, sino como vemos en el Sermón de la Montaña,
vayan a la esencia de esos mandamientos. No les digo solamente no maten a nadie, les digo ni siquiera busquen venganza, no tengan resentimiento. No les estoy diciendo que simplemente eviten el adulterio. Les digo, ni siquiera miren a las personas como si pudiesen utilizarlas con lujuria. No estoy diciendo no solamente no den falso testimonio, simplemente no tomen juramento, siempre digan la verdad para que no les haga falta jurar. Él va a la esencia con sus mandamientos y ese sigue siendo el entorno moral en donde podemos vivir esta alianza como Israel vivió su alianza al cumplir los mandamientos. Pero Cristo simplemente nos llama a una madurez cada vez mayor, de manera que nos santifiquemos de la forma en que Dios es santo, de la forma en que San Pedro más adelante diría en su epístola.